Estos ojos vieron 7 sicilianos muertos. En el corredor de la pensión libanesa, número 8 de Samán a Salas, solo quedaron 5 huéspedes de la cena. En un rincón, sentada en una silla de lona, una señora encinta dormitaba frente a la televisión. En el extremo del comedor, junto a un pasamanos lleno de tiestos de flores, 4 hombres conversaban fumando. Sentados aún en la mesa, donde habían tomado el café, hablando en dialecto italiano, aunque solo hubiera sido por la manera de gesticular, se habrían descubierto que era un dialecto meridional, y que uno de ellos, el mejor vestido, comandaba la conversación. Después de un segundo café, las 9:30, los 4 se levantaron de la mesa con el propósito de ir al cine. Un largo automóvil negro permaneció estacionado más de una hora, en la sombra, frente a la pensión, con 2 hombres a bordo. Cuando los 4 italianos salieron a la calle y comenzaron a descender, en un grupo bullicioso, hacia la avenida principal, el automóvil se puso en marcha. Fue como una señal para otro automóvil estacionado al final de la cuadra, que se puso en marcha a su vez, muy lentamente, sin separarse 1 metro del andén. Antes de llegar a la esquina, los 4 italianos se vieron rodeados por 6 hombres. Uno de ellos había descendido del primer automóvil, los otros 5 del segundo. No hubo diálogo, solo una orden seca y terminante. Un momento después, los 4 italianos fueron obligados a subir en los automóviles. Fue la última vez que se les vio. Los sicilianos de Caracas tiemblan, sin saber por qué la muerte los sigue. La noticia de que Giuseppe Ferrantelli, Rosario Laporta, Vicenzo y Bernardino Piazza habían desaparecido circuló como un rumor denso y cargado de presagio en la colmena de inmigrantes sicilianos que durante el día asedia el Hotel Roma, en Caracas. La desaparición ocurrió el 24 de febrero de 1955. A fines de esa semana, un venezolano desconocido en la colonia de meridionales italianos se presentó en la zapatería Roma, a cuya tertulia asistían con frecuencia los 4 desaparecidos, con una carta para Rosario Valenti, otro inmigrante siciliano. La carta, dijo el mensajero, era de Giuseppe Ferrantelli, el propietario de la zapatería. Calogero Basino, un obrero de piel curtida, que hablaba español aproximativo, negó conocer a Rosario Valenti. El desconocido lo invitó a tomar café. Basino aceptó. Caminó 20 pasos hacia la plaza del Panteón en compañía de un anfitrión inesperado, pero 1 minuto después se vio rodeado por 3 desconocidos más. Lo obligaron a subir a una camioneta sin ninguna explicación, y fue esa la última vez que se le vio en Caracas. La noticia de que un 5.º siciliano había desaparecido ocasionó un pánico en la colonia. Sin saber de qué se trataba, pero suponiendo que una terrible amenaza pesaba sobre los sicilianos de Caracas, muchos de ellos se escondieron. Otros, más precavidos, iniciaron apresuradamente las gestiones para regresar a su país. Entre ellos se encontraba el destinatario de la carta de Ferrantelli, Rosario Valenti, quien el zapatero desaparecido
negó conocer, y que en realidad era uno de los amigos que más frecuentaban el establecimiento. Cuando supo que 5 compañeros amigos habían desaparecido, Rosario Valenti se escondió 3 días, pero luego salió a la calle a preparar su documentación para abandonar el país. En la puerta de la Dirección de Extranjería, un martes a las 4 de la tarde, 2 desconocidos le cerraron el paso. Lo hicieron subir a un automóvil. Esa fue la última vez que se le vio. El último en verlo, por casualidad, fue otro siciliano que conocía a Valenti de vista, pero que era un amigo de un tío suyo, Mincione Polisi, quien compartía con el sexto italiano desaparecido una pieza modesta en una pensión de la Plaza de las Mercedes. Informado Mincione Polisi de que su sobrino había sido secuestrado, torturado él mismo por el miedo, se dirigió a una agencia de turismo e inició la urgente tramitación de sus documentos para abandonar el país. Fue la última diligencia que hizo en Caracas. En la puerta de la agencia de turismo, un desconocido se le acercó y lo obligó a subir a una camioneta. Esa fue la última vez que se vio a Mincione Polisi. Era como si los 7 italianos se los hubiera tragado la tierra. Amordazados por la censura, los periódicos de 1955 ignoraron la trascendencia de la noticia, pero los inmigrantes italianos la comentaron a media voz durante muchos meses. En apariencia, no había ninguna lógica en aquella desaparición de 7 inmigrantes modestos, cuyas ganancias apenas les permitían pagar una pensión de 180 bolívares. Ninguno de ellos tenía antecedentes judiciales. Giuseppe Ferrantelli, el más vivo, el más acomodado, el mejor vestido y el más culto de la partida, ni siquiera había inmigrado a Venezuela, presionado por las angustias económicas. Había nacido en Burgio, en la arisca provincia siciliana, donde su familia disfrutaba de una cierta bonanza. Ferrantelli había abandonado su casa en 1953 porque un amigo de familia, emigrado de Venezuela, hablaba de Caracas en sus cartas como una ciudad milagrosa donde crecían en 24 horas enormes rascacielos de vidrios. Nada más que por curiosidad, Ferrantelli atravesó el Atlántico, desembarcó en La Guaira y se preparó para asistir al milagro de los rascacielos. Pero 2 meses de turismo vegetal lo pusieron frente a la realidad concreta de que Venezuela era preciso trabajar para comer. La voz de la SN corta el reportaje de Bafile. No camines sobre dinamita. En contacto con un grupo de compatriotas, Ferrantelli compró a crédito un viejo Chevrolet, azul y rojo, placa 5671, y se dedicó a viajar en él por los estados Miranda y Aragua, vendiendo toda clase de mercancías baratas. Las ganancias no eran apreciables, pero los gastos tampoco. En la pensión libanesa se metió en una pieza grande, sin más adornos que una ventana de cortinas rojas sobre la calle. En compañía de 3 sicilianos más, Bernardo y Vicenzo Piazza y Rosario Laporta, todos
salvo Bernardo Piazza, que no tenía ningún parentesco con Vicenzo Piazza, eran oriundos de Burgio. Por la pensión completa pagaban cada uno 180 bolívares. A través de Bernardo Piazza, que era natural de Alessandría de la Roca, los 4 sicilianos de El Chevrolet azul y rojo se hicieron amigos del propietario de la zapatería Rona, Calogero Bacino. Ahí se reunían todos al atardecer a conversar de la patria distante, en ese dialecto abrupto y árido que tanto se parecía a la provincia natal. Entre los contertulios conocieron a Rosario Valente y a su tío, Mincione Polizo, que vivían a pocas cuadras de ahí, en una misma pieza de la plaza Las Mercedes. Ferrantelli comandaba siempre la conversación. Sus iniciativas, se han dicho en estos días, no se discutían, se aceptan por las buenas. Estaba dotado de una dialéctica singular y de una labia capaz de pulverizar la resistencia más obstinada. En cierta manera, los 7 constituían un grupo homogéneo, pero los 4 de la pensión libanesa constituían un grupo compacto con intereses y aficiones comunes. Vivían en la misma plaza, trabajaban juntos, comían juntos, tomaban 2 tazas de café después de la cena, hablando siempre, e iban al cine casi todas las noches. Aparentemente, no tenían ninguna relación que permitiera explicar su desaparición. En la estrecha y revuelta oficina, que en ese tiempo servía de redacción, gerencia y administración a la Voce d'Italia, uno de los periódicos en italiano que se editan en Caracas, el director Attilo M. Cecchini, un periodista que parece más bien por su físico un galán de cine italiano, tomó como cosa propia la misteriosa desaparición de sus 7 compatriotas. En una reunión informal con su jefe de redacción, Gaetano Bafile decidió investigar a fondo, por cuenta del periódico y sin recurrir a la policía, hasta descubrir la verdad. Con el obstinado y minucioso método del periodista italiano, que es capaz de armar un tremendo escándalo nacional partiendo de un cadáver tan modesto como el de Vilma Montesi, pero que en todo caso suele llegar siempre primero que los detectives al nudo de un problema, Bafile dedicó varias semanas a recorrer paso a paso los últimos pasos dados en Caracas por los 7 compatriotas desaparecidos. Pero en 1955, con la ciudad controlada por los 5.000 ojos de Pedro Estrada, las conclusiones a que llegó el periodista eran un pasaje sin regreso para la muerte. Un funcionario de policía que se dio cuenta de los progresos de Bafile en su investigación lo previno cordialmente: no camine sobre dinamita. El hilo de la investigación había llevado al redactor de la Voce d'Italia hasta la Gestoría Capri, una agencia de turismo situada en la urbanización del Bosque, que se encargaba de arreglar la documentación de los sicilianos de Caracas. La propietaria de la agencia, una italiana atractiva, enérgica e irascible, tenía un grupo de amigos que podían ser la explicación de la rapidez y la eficacia con que su agencia de turismo tramitaba la documentación de sus compatriotas. Ese grupo de amigos era el Sexteto de la Muerte,
el siniestro brazo derecho de Pedro Estrada. La propietaria de la gestoría Capri tenía un nombre absolutamente desconocido en 1955, que hace 3 semanas es uno de los más conocidos de Caracas. Ada Di Tomaso. Nacida en Bugarra, en el Abruzzo, Ada Di Tomaso había entrado en contacto con la SN a través de su marido, un oscuro portugués llamado Angiolino Apolinario. Ferrantelli frecuentaba la gestoría Capri. Bafile llegó a la conclusión de que era ahí donde había empezado todo el drama. Según él, Giuseppe Ferrantelli, enterado de que el marido de Ada Di Tomaso pertenecía a la SN, le preguntó: ¿y yo no podría entrar también en la seguridad? El portugués prometió interponer su influencia. Concretó una cita con un alto oficial de la Guardia Nacional, a la cual asistió puntualmente Ferrantelli, acompañado por su compañero de pieza y negocios, Vicenzo Piazza, que también tenía el interés de ingresar a la SN. El oficial era, según lo reveló hace poco La Voce d'Italia, el coronel Óscar Tamayo Suárez. La primera entrevista fue simplemente para establecer los contactos. En la segunda se planteó una cuestión de confianza. Luego las entrevistas se sucedieron casi a diario. En una de ellas, el oficial quiso saber si los sicilianos eran buenos tiradores. En el polígono de tiro, Vicenzo Piazza demostró no solo que sabía manejar un revólver, sino que era un tirador de escuela. Entonces se le solicitó un tercer hombre de entera confianza para cumplir una misión delicada. Ferrantelli recomendó a otro de sus compañeros de pieza, Bernardo Piazza. Una vez constituido el equipo, se les puso al tanto de la delicada misión que les sería encomendada: asesinar a Marcos Pérez Jiménez. La recompensa era de 400,000 bolívares. La mitad sería pagada antes del atentado, la otra mitad sería entregada después, junto con los pasajes en avión y los documentos en regla para viajar a Italia. 20 detectives vigilan una fiesta en la zapatería Roma. Bafile supone que los sicilianos no creyeron en aquel enorme complot planteado en términos tan sencillos, pero se prestaron al juego pensando que, de todos modos, podrían derivar de él algún provecho. En el proceso de perfeccionamiento del plan, un cuarto hombre ingresó a la sociedad. Mincione Posilli. Fue él quien se encargó de hacer traer las pistolas desde Italia. Las trajo personalmente un sobrino suyo, quien desembarcó en La Guaira sin que su equipaje fuera requisado en la aduana. Ese sobrino habría de ser más tarde uno de los desaparecidos, Rosario Valente. En enero de 1955, el Chevrolet azul y rojo de los sicilianos no anduvo solo por las calles de Caracas. A prudente distancia lo siguió siempre un automóvil de la SN. Un detective alquiló, en la pensión libanesa, la pieza contigua a la de los sicilianos. En esos días, Basino dio una fiesta en su zapatería, y mientras ella duró, la cuadra estuvo llena de detectives. Pedro estaba sobre la pista del complot. El 25 de febrero, en la noche, en la puerta de la pensión libanesa,
se liquidó para siempre el proyecto de atentado contra Pérez Jiménez. 5 días después no quedaba un solo rastro de los 7 sicilianos. Las únicas personas que conocían las intimidades del complot fueron silenciadas para siempre por la SN. 3 años después de la desaparición, La Voz de Italia, que había guardado esa historia en sus archivos, soltó la bomba a todo lo ancho de su primera página. De acuerdo con las averiguaciones del periodista Gaetano Bafile, el complot contra Pérez Jiménez era una farsa. El portugués Apolinario, que descubrió los propósitos de los sicilianos, los vendió a Pedro Estrada por 10,000 bolívares. Pero Apolinario no está en Venezuela para responder ante la justicia, pues abandonó el país en circunstancias que no han sido explicadas. Ada Di Tommaso, la única sindicada, fue sometida a una indagatoria de 3 horas en el Juzgado Segundo de Instrucción. Al final de la diligencia, en una crisis de nervios, se enfrentó a los periodistas para negar obstinadamente todos los cargos, pero 24 horas después había desaparecido.